Si le gustan las comedias clásicas americanas, seguro que se acuerda de Don Knotts, con sus expresiones de ojos muy abiertos, su encanto nervioso y su impecable sincronización. Dio vida a uno de los personajes más queridos de la televisión, el ayudante del sheriff Barney Fife en The Andy Griffith Show. Ese papel le valió 5 premios Emmy y un lugar permanente en los corazones de millones de personas. Don Knotts no era solo un cómico, era un tesoro nacional. El tipo de artista capaz de hacer estallar en carcajadas una sala con solo una mirada o un tartamudeo. Pero detrás de la risa, había un hombre cuyos últimos momentos estuvieron marcados por algo mucho más profundo, algo profundamente humano. En 2006, mientras yacía en su lecho de muerte, su hija Karen Knotts estuvo a su lado, sin abandonarle en ningún momento. Le cogió de la mano y le consoló durante las últimas horas de su extraordinaria vida. El hombre que una vez hizo reír al mundo se enfrentaba ahora a su última llamada al telón. Y entonces, en un momento emotivo y silencioso que la acompañaría para siempre, Don Knotts susurró sus últimas palabras. Durante años, Karen guardó esas palabras en su corazón, protegiéndolas con la reverencia que merecían. Pero hace poco decidió compartirlas, y lo que reveló es más sorprendente y conmovedor de lo que nadie podría haber esperado. Quédate con nosotros, porque lo que dijo Don Knotts puede dejarte sin palabras. Pero antes de eso, para entender al hombre que se esconde tras la risa, hay que saber de dónde viene. Mucho antes de los Emmy, antes de las luces de Hollywood y los aplausos interminables, era Jesse Donald Knotts, un chico tranquilo de un hogar problemático de Morgantown, Virginia Occidental, nacido en la pobreza durante la Gran Depresión. Era el hijo menor de una familia ya de por sí agobiada por las penurias, y fue inesperado. Su infancia distó mucho de ser alegre. Estuvo marcada por la inestabilidad, el silencio y las sombras del miedo. Sin embargo, de alguna manera, de esas primeras luchas surgió una chispa. La necesidad de aportar luz, de crear alegría donde antes no la había. Y esa chispa se convertiría en el genio cómico que el mundo llegó a adorar. Su madre, Elsie Luzetta Knotts, ya tenía 40 años cuando él nació, y era el menor de 4 hermanos. Su padre, William Jesse Knotts, era un granjero duro, en otro tiempo autosuficiente, pero que se deshacía poco a poco bajo el peso de la esquizofrenia y el alcoholismo. Apenas un mes antes de la llegada de Don, la familia tuvo que abandonar su granja. Eran tiempos difíciles. El hogar de los Knotts no era cálido. La enfermedad mental de su padre a menudo se tornaba violenta. Más tarde, Don recordó momentos aterradores en los que su padre le amenazaba con un cuchillo. Para sobrellevarlo, el joven Don se refugiaba en su imaginación, construyendo un mundo privado que era más seguro, divertido y mucho más indulgente que aquel en el que vivía. Sus hermanos mayores, William y Ralph, apodado Sid, eran prácticamente adultos cuando Don llegó. No conectaban fácilmente con su hermano mucho más joven, como su padre. Bebían mucho, y aunque a menudo arremetían contra Don, él seguía viéndolos como grandes, especialmente a Sid. Sid tenía una chispa cómica natural y podía hacer reír a la familia incluso en los momentos más oscuros. Para Don, Sid era más que un hermano, era un héroe personal. Entonces sobrevino la tragedia. Sid murió repentinamente de un grave ataque de asma, dejando un vacío en la familia y en el corazón de Don. Fue una pérdida que nunca olvidó. Desesperado por encontrar consuelo, Don recurrió a algo inusual, un muñeco llamado Danny. Danny no era solo un juguete. Era el compañero inventado de Don, su amigo imaginario convertido en accesorio de comedia. Con Danny, Don empezó a hacer pequeñas actuaciones, encontrando alegría y confianza en hacer reír a los demás, aunque al principio solo fuera fingiendo. En el instituto de Morgantown, Don empezó a salir de su caparazón. Era muy querido, divertido e incluso fue elegido presidente de la clase. Pero la popularidad no borró sus dudas. Se sentía escuálido, pobre y fuera de lugar, y nunca se quitó de encima la sensación de que no pertenecía al grupo. Aún así, su amor por la actuación no hizo más que crecer. Cuando se graduó, Don estaba convencido de que quería triunfar en el mundo del espectáculo. Así que hizo las maletas con sus sueños, su maniquí y su coraje y se dirigió a Manhattan con solo 18 años. Sin embargo, Nueva York no le puso la alfombra roja.
Su primera audición fue un fracaso, y la gran ciudad no era amable con un chico tímido y sin contactos. Cabizbajo pero no derrotado, Don volvió a casa y pronto se alistó en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, fue allí, mientras servía a su país, donde encontró un público inesperado. Actuó en espectáculos de variedades del ejército, utilizando su humor para levantar la moral de sus compañeros. Fue su primera experiencia real, y a la gente le encantó. Después de la guerra, Don no abandonó su sueño. En lugar de eso, volvió a la escuela. Se matriculó en la Universidad de Virginia Occidental y se licenció en educación con especialización en oratoria. Tras graduarse en 1948, ingresó en la fraternidad Phi Sigma Kappa, donde perfeccionó sus dotes de orador y siguió alimentando al artista que llevaba dentro. A partir de ahí, el mundo empezó a abrirse. Primeros años de carrera, Don Knotts pasó casi 3 años en los ESU. De junio de 1943 a enero de 1946, no como soldado en las trincheras, sino como elevador de la moral. Sirvió en el 6817 Batallón de Servicios Especiales, una unidad construida no para el combate, sino para la comedia. Su trabajo, hacer reír a las tropas. Y lo hizo. Viajó por todo el Pacífico, actuando en el espectáculo de variedades itinerante del ejército. Stars and Gripes no era solo un payaso con uniforme, estaba condecorado. Cuando dejó el ejército, Don había ganado la medalla de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, la medalla de la liberación de Filipinas, la medalla de la campaña de Asia-Pacífico, con 4 estrellas de bronce al servicio, la medalla de la campaña americana, la medalla de buena conducta, una insignia de tirador para la carabina M1 y el pin de solapa de servicio honorable. Puede que se alistara en el ejército para escapar de la vida en un pueblo pequeño y de una infancia dura, pero se marchó con determinación, aplomo y presencia escénica. Tras ser licenciado como técnico de grado 5, igual que un cabo, Knotts regresó a un terreno conocido, la Universidad de Virginia Occidental. Esta vez era diferente. No era solo un estudiante, era un veterano con historias que contar, un ritmo que perfeccionar y una presencia escénica moldeada por las multitudes en tiempos de guerra. En el campus se convirtió en el centro de atención, actuó con regularidad y recuperó la confianza en sí mismo. Pero algo más sucedió durante esta segunda carrera en la universidad, algo mucho más personal. Se enamoró. Knotts conoció y se casó con Kay Metz, una relación que marcaría su vida posterior a la universidad. Con una licenciatura en pedagogía y una especialización en locución en su haber. Una esposa a su lado, Knotts volvió a hacer las maletas y se dirigió a Nueva York, decidido a triunfar. Esta vez, no era un aspirante desconocido. Gracias a las conexiones militares que hizo durante su servicio, empezaron a abrirse puertas. Entró en el circuito de los clubes de comedia, contando chistes en salas llenas de humo. Consiguió un papel en la radio, en el Western Bobby Benson and the B. Bobby Riders, en el papel de Windy Wales, un personaje sabelotodo con ocurrencias rápidas. Luego llegó su debut en televisión, con un papel regular en la telenovela Search for Tomorrow, de 1953 a 1955. No era comedia, pero le llevó a la pantalla y a los salones de toda América. Pero fue en 1956 cuando realmente despegó. Ese año, Knotts consiguió un puesto en The Steve Allen Show, uniéndose a un grupo cómico que lo cambiaría todo. Se hizo famoso por interpretar a un hombre nervioso, con ojos de insecto, en los simulacros de entrevistas de Allen. Era oro puro. Al público le encantó. El personaje no distaba mucho del propio Knotts, ansioso, enjuto, inseguro, pero convirtió esos rasgos en pura magia, fuera de la pantalla. Su química con la estrella emergente Andy Griffith ya estaba en ebullición. De 1955 a 1957. Ambos actuaron codo con codo en Broadway en No Time for Sergeants. Knotts interpretó 2 papeles divertidísimos, un predicador con los ojos muy abiertos y un cabo torpe llamado Manuel Destreza. Cuando la obra fue adaptada al cine en 1958, Knotts volvió a interpretar su papel, robando escenas con su encanto nervioso, mientras Griffith asumía el papel principal. Aquel papel,
el de un administrador de pruebas de las Fuerzas Aéreas, que se deshacía lentamente ante un pueblerino, insinuaba lo que estaba por venir. Fue el comienzo de uno de los mejores dúos cómicos de la historia de la televisión estadounidense. Don Knotts finalmente había llegado. La primera esposa de Don Knotts. Cuando Catherine Metz conoció a Don Knotts, no era una cualquiera, era la hija de un ministro, inteligente, refinada y criada para hacer las cosas según las reglas, sobre el papel. No tenía nada en común con Don, un chico flaco, nervioso y bromista de una vida dura. Pero al amor no le importa el papel. Knotts no se echó atrás, se inclinó hacia ella con encanto, humor e implacable ingenio. La golpeó con su mejor material, y al poco tiempo estaba enganchada. Catherine rompió su compromiso y empezó a salir con Don. 2 años después, se casaron. Pero el amor era solo una parte del plan. Knotts aún quería algo más grande, algo con lo que había soñado desde niño. Cuando los amigos imaginarios eran su único público, quería triunfar, no solo sobrevivir, para conseguirlo de verdad. Así que, en 1949, con una flamante esposa y solo $100 en el bolsillo, Knotts volvió a dar el paso. Dejaron atrás Virginia Occidental y se dirigieron a la ciudad de Nueva York, un lugar que ya le había masticado una vez. Esta vez no fue muy diferente. Llamó al mismo tipo de puertas. Y de nuevo, los directores de casting pasaron. Demasiado torpe, demasiado nervioso, demasiado raro. No tenía el aspecto ni la presencia que buscaban. E incluso su comedia, pulida en escenarios de guerra y espectáculos universitarios, no parecía dar en el blanco en la ciudad que nunca duerme. Aún así, siguió trabajando. Poco a poco, fueron llegando pequeños papeles, la mayoría en la radio. Uno de sus primeros papeles recurrentes fue en un western infantil llamado Bob Benson and the B-Bar B-Riders, en el que interpretaba a Windy Whale, un personaje secundario de habla rápida y lengua afilada. No era glamuroso, pero le pagaban. Y lo más importante, lo mantuvo en marcha. Puede que Knotts no fuera una sensación de la noche a la mañana, pero fue escalando. Pacientemente, persistentemente. Un chiste cada vez. 7 años de trabajo. Pasaron volando antes de que Don consiguiera su primer gran papel en una comedia de Broadway, No Time for Sergeants. A pesar de su gran momento en Broadway, lo que más se llevó de la obra fue el coprotagonista que conoció y que cambiaría su vida para siempre, Andy Griffith. Las cosas iban mejorando para Don, pero todo lo bueno tiene sus inconvenientes. Su papel en Broadway lanzó a Knotts a varias oportunidades. Sin embargo, su apariencia era muy distinta a la del protagonista tradicional. De hecho, siempre le asignaban papeles secundarios que hacían que las estrellas principales de sus proyectos parecieran aún más heroicas. La mayoría de los actores odian la idea de estar atados a un tipo de personaje, y Don probablemente no era diferente. Sin embargo, su papel más importante lo vincularía aún más al de Compañero Tonto, el show de Andy Griffith. En 1960, Knotts vio a su viejo amigo Andy Griffith en el piloto de un nuevo programa y tuvo una idea. Llamó a Griffith y le dijo en broma que necesitaría un ayudante en la serie y que debería ser él. Griffith conectó a Knotts con la producción del programa, y el resto, como se suele decir, es historia. El show de Andy Griffith sirvió de escenario para el papel más reconocido y premiado de su vida, como el Sargento Barney. Puede que la serie fuera un éxito rotundo, pero la vida personal de Knotts era todo lo contrario. La química de Knotts con Andy Griffith era tan clara como el día, y puedes juzgarlo por ti mismo en una reposición de TV Land del show de Andy Griffith. Sin embargo, su mujer no encajaba tan bien con el público del programa. Los informes dicen que no se llevaba bien con la mujer de Andy, y tristemente parecía que ella tampoco se llevaba bien con su marido. En lo que respecta a los telespectadores, Knotts floreció como coprotagonista de Griffith, y la pareja aportó risas y calidez a American Homes Weekly. El rodaje de la serie era un trabajo duro, y Knotts se tomaba la comedia muy en serio. Sin embargo, si el resultado de sus propias relaciones sirve de prueba, no cuidaba tan bien de su propio hogar. Las largas jornadas de 10 horas en el plató de una serie de éxito empezaron a cansar a la familia de Don Knotts, especialmente a su mujer, Catherine.
Cuanto más famoso y ocupado se hacía Knotts, más se distanciaban. Se divorciaron después de 13 años y 2 hijos. Podría ser que Knotts estuviera demasiado ocupado con su familia, pero parece que hubo factores más siniestros. Don Knotts luchaba contra la ansiedad. Knotts luchó por sobrellevar su vida de cómico mucho antes de triunfar en los años 60. De hecho, cuando hacía pequeñas actuaciones en directo, era incapaz de levantarse de la cama durante horas y a veces incluso días antes de una actuación. A menudo interpretaba a un hombre nervioso en el escenario a modo de broma. Resulta que sus miedos personales no eran tan divertidos. Knotts sufría de ansiedad, y su ansiedad antes de actuar le afectaba tanto que los médicos le recetaron medicación para la ansiedad en la década de 1950. Al igual que muchos actores de Hollywood, no es de extrañar que Knotts acabara siendo demasiado dependiente de las pastillas, lo que sumó la adicción a sus problemas. Quizá podría haber sobrellevado la vida con ansiedad, pero Knotts tenía problemas mucho peores. Knotts a menudo se sentía físicamente enfermo, tanto que mostraba síntomas en un estado de hipocondría. En resumen, se engañaba a sí mismo pensando que estaba enfermo cuando en realidad estaba perfectamente bien. Esto sin duda interfirió en su vida personal y ciertamente hizo todo lo que pudo para sobrellevarlo. Con el tiempo, sin embargo, las cosas se pusieron tan mal que sintió que no tenía más remedio que acudir a profesionales en busca de ayuda. Los profesionales fueron capaces de ayudar, pero en última instancia, Knotts ya había engañado a su mente demasiado lejos. Sin duda, su nueva fama le proporcionó la vida de riqueza, mujeres y éxito con la que soñaba, pero su pasado siguió persiguiéndole. Knotts luchó por superar los recuerdos de su difícil infancia, e incluso maldijo a Dios en una sesión de terapia mientras intentaba encontrar la forma de curarse. Enfermo, ansioso y deprimido, Knotts también luchaba contra el insomnio, y todos sus problemas mentales acabaron por llevarle a la madriguera del conejo, abandonando el show de Andy Griffith. A lo largo de su vida, Don Knotts ganó un total de 5 premios Emmy por su papel en The Andy Griffith Show, pero ni el éxito de la serie, ni su estrecha amistad con Andy, fueron suficientes para retenerle. El programa continuaría durante varias temporadas más, pero Knotts lo dejó oficialmente en 1965 porque creía que la serie terminaría tras 5 temporadas. Tenía un contrato de 5 años y empezó a explorar otras oportunidades, incluido un contrato cinematográfico con Universal. Aunque estaba dispuesto a volver a la serie, al final se centró en su carrera cinematográfica. Aunque se fue como miembro regular del reparto, Knotts regresó a El Show de Andy Griffith para un puñado de apariciones como invitado en las siguientes temporadas. El público consideró que la marcha del actor mermó la calidad de El Show de Andy Griffith. Su hija dijo que Knotts se marchó debido al ajetreo diario de trabajar en televisión. Rodar una serie de televisión es sin duda un trabajo duro, pero al parecer, eso no era lo único que llenaba la agenda de Knotts. Knotts, el Don Juan. Aunque su primer matrimonio acabó en desastre, Knotts no dejó que eso le apartara del mercado. En la pantalla era un segundón, pero fuera de ella salía mucho con mujeres, y otros famosos lo consideraban todo un Don Juan. Puede que le fuera muy bien en el mundo de las citas, pero, por desgracia, todo se le subió a la cabeza. 1969. Knotts consiguió un papel como protagonista en la película de comedia subidita de tono The Love God. Interpretaba al propietario de una revista que relanzaba su negocio publicando material mucho más subido de tono, lo que le convertía en un popular soltero. Knotts aprovechó la oportunidad de interpretar algo opuesto al querido Sargento Barney, pero en la película no interpretó al soltero tan bien como en la vida real. A algunos críticos les encantó la película, pero al final fracasó y muchos cines ni siquiera la proyectaron. El público simplemente no podía aceptar a Knotts como Don Juan, y nunca volvería a intentar un papel así. No parecía dispuesto a renunciar a una carrera como actor principal, pero si sus siguientes pasos demostraron algo, tal vez debería haberlo hecho. Knotts se dedicó al cine y llegó a firmar un gran contrato con Universal. Dirigió varias comedias en los años siguientes, entre ellas The Incredible Mr., Limpet y The Reluctant Astronaut. Ninguna de estas películas recibió ni de lejos la aclamación de su trabajo en televisión, y Knotts podía sentirlo. Volvió a la mesa de dibujo, pero sin mucha suerte.
En 1970 se emitió por primera vez The Don Knotts Show. Knotts había firmado para presentar su propio programa de variedades, y las expectativas de éxito estaban por las nubes. Sin embargo, con Knotts compitiendo con otros populares programas de variedades de la época, fue un desastroso fracaso. Llegó el momento de aceptar que su carrera no iba a ser como había soñado. 10 años de correrías con docenas de mujeres hermosas probablemente cansaron a Knotts, que volvió a enamorarse, esta vez de la guapísima Laura Lee Chuchnya. Gran parte de su relación se mantuvo en privado, pero lo que no se mantuvo en privado fue el hecho de que la vida de Knotts seguía en espiral. Parecía que no podía mantener todo en orden. El diagnóstico, con su carrera estabilizada y su vida amorosa en orden, Knotts debería haber podido celebrarlo. Pero pronto se dio cuenta de que le costaba hacer cosas comunes como leer, conducir e incluso reconocer caras. Tenía los ojos borrosos. Cuando finalmente se hizo examinar por profesionales médicos, la verdad era peor de lo que podía imaginar. Los médicos diagnosticaron a Knotts degeneración macular. La estrella de la comedia estaba perdiendo la vista, y rápidamente, recibir ese tipo de noticias puede desconcertar a cualquiera. Y, por desgracia, Knotts no era diferente. Puede que pensara en cómo la ceguera podría acabar con su carrera, pero su vista no era lo peor. La idea de perder la vista le hizo entrar en una espiral descendente. Según su esposa en ese momento, Laura Lee, el diagnóstico le empujó a vivir una especie de lista de deseos. Fuera lo que fuese lo que llenaba la lista de tareas pendientes, Knotts estaba ciertamente deprimido y permitió que su preocupación y frustración afectaran a los que más quería. Demasiado para Laura Lee. Tras casi 10 años de matrimonio, él y Laura Lee se divorciaron en 1983. Según ella, su inminente ceguera y su dramática respuesta a la misma pusieron el último clavo en el ataúd. Por suerte, Knotts pudo permitirse los mejores cuidados y se sometió a una operación ocular que le devolvió la vista. Trágicamente, más problemas acechaban a la vuelta de la esquina. Todos tenemos nuestros vicios, y uno de los de Knotts era su hábito de fumar. El hábito estaba de moda entre otros famosos durante su época en Hollywood. A su favor, hay que decir que acabó abandonando el hábito cuando se hizo mayor, quizá porque los riesgos empezaron a ser más conocidos. Pero el daño ya estaba hecho, y su intento de reforma llegó demasiado tarde. Los médicos diagnosticaron a Knotts un cáncer de pulmón a principios de la década de 2000. A pesar de que había abandonado el mal hábito más de 10 años antes. Después de todo, había vencido a la ceguera y, por tanto, se sentía esperanzado sobre su supervivencia. Tal vez por eso lo afrontó de una forma poco habitual. Incluso cuando quedó claro que necesitaba quimioterapia, Knotts ocultó a sus hijos la gravedad de su diagnóstico. Tenía fama de hacer reír a todo el mundo, incluidos sus hijos, y probablemente quería que las cosas fueran ligeras. Knotts también estaba muy seguro de que vencería el cáncer. Era evidente que mantenía la esperanza, hasta el punto de que siguió adelante con un importante cambio de vida. The Woman Who Got It All, en 1987. Knotts trabajó en una comedia llamada What a Country. Ya era mayor y rondaba los 60 años, y la producción contrató a una joven y bella actriz, Francie Yarbrough, para que ayudara a Knotts a memorizar sus diálogos. Aunque el espectáculo en sí no resultó ser nada muy especial, su encuentro con Frances debió de serlo, teniendo en cuenta lo que hizo cuando volvió a verla. A pesar de su enorme diferencia de edad, ambos se enamoraron. Frances dijo que acabó enamorándose de su vulnerabilidad, y ambos se casaron en 2002. Por desgracia. Sabremos si este era el amor que Knotts siempre buscó, ya que se les acabó el tiempo juntos demasiado pronto. En 2006, el estado de salud de Knotts dio un giro trágico. La quimioterapia no fue suficiente para combatir el cáncer y desarrolló nuevas complicaciones inducidas por el diagnóstico. Su estado se agravó más allá de lo que permitía su estancia en el hospital y regresó a casa. Moribundo o no, Knotts siguió haciendo de las suyas hasta el final. Su última esposa, de solo 4 años, heredó millones en propiedades cuando él falleció. Se fue de su tiempo con él más rica que nunca. ¿Qué dijo la hija de Don Knotts? Si había un hombre que vivía para reírse, ese era Don Knotts. Hasta el final, se mantuvo fiel a lo que le definía. Ni la fama,
ni los premios, ni siquiera Barney Fife. Lo que realmente definía a Don Knotts era su inquebrantable capacidad para hacer reír a la gente, incluso cuando tenía motivos para no hacerlo. En sus últimos días, hospitalizado y debilitado, Don Knotts no abandonó el papel que había interpretado toda su vida, el hombre espectáculo con un ritmo impecable. Según su hija Karen, incluso cuando se acercaba el final, siempre encontraba la forma de gastar bromas y mantener a la sala en vilo. Cuando se estaba muriendo, recordaba, nos hacía reír a carcajadas. Se estaba muriendo literalmente, pero hacía algo o decía algo que nos provocaba a mi madrastra y a mí ataques de risa. Pero en la crudeza de aquel momento, Karen hizo lo que ahora lamenta. Salió corriendo de la habitación. No porque estuviera triste, sino porque se estaba riendo tanto que no podía soportar la idea de hacerlo delante de su padre moribundo. Me dije a mí misma, no quiero estar ahí delante de este hombre, mi querido y amado padre, que se está muriendo y riendo. Años más tarde, compartió la historia en una entrevista con Closer Weekly, y un amigo director, Howard Stone, ofreció una perspectiva diferente. Deberías haberte quedado y reírte a carcajadas. Para eso viven los cómicos. Estuvo de acuerdo, Karen. Tenía razón. Dijo, debería haberme quedado allí y haberme echado a reír. Porque eso es exactamente lo que Don habría querido. Don Knotts no solo era divertido en la pantalla, era gracioso hasta la médula. En una entrevista con MTV Legends, Don reflexionó sobre el origen de su humor. Creo que fue porque crecí rodeado de comedia con mis hermanos, especialmente mi hermano Shadow. Creo que se convirtió en parte de mi persona. Creo que nunca lo pensé conscientemente. Simplemente se convirtió en instintivo. Instintivo. Es una palabra que sale mucho a relucir cuando se habla de Don Knotts. Su hija Karen lo describió mejor cuando dijo, ser gracioso era algo tan natural. Era un lleno, bueno, no sé lo que era, excepto que era una gracia natural fuera de control. No ensayó su calidez, no estudió su humor, salía de él como el aliento. Hacer reír a los demás no era algo que intentara hacer, era algo que tenía que hacer. Al final, Don Knotts dio su última actuación de la misma manera que dio todas las anteriores, con una sonrisa, una ocurrencia y el objetivo de dejar a su público un poco más ligero. Y aunque su hija se marchó durante su último chiste, las risas que dejó resonarán a través de generaciones. Porque Don Knotts no solo nos dejó recuerdos, nos dejó alegrías y personajes inolvidables, reunidos de nuevo. Aunque el tiempo y la distancia habían hecho que Don Knotts y Andy Griffith se distanciaran con el paso de los años, el vínculo que construyeron durante el show de Andy Griffith nunca se desvaneció del todo. En los últimos días de Knotts, ese vínculo resurgió en silencio, igual de significativo, igual de inquebrantable. Griffith se dirigió a la cabecera de Don en el UCLA Medical Center, negándose a que su amistad terminara sin una despedida. Aunque Knotts no podía hablar, Griffith sabía que su viejo amigo aún podía oírle. Estuve con él hasta las 6 o 6:30 de la noche, dijo Griffith en una entrevista con Larry King. Él no podía responder, pero yo sí. Pude decirle que le quería, y le pedí que respirara, que siguiera respirando. Jess. El apodo de Jess no era de dominio público. Don le había confiado una vez a Andy que su verdadero nombre era Jesse, un nombre que nunca le gustó. Pero Griffith, siendo Griffith, gentilmente lo reclamó en ese momento privado y sagrado de despedida. Me lo hizo saber una vez, dijo Andy, y siempre le llamé Jess. En respuesta, Knotts movió ligeramente el hombro. Su forma de decir, te escucho, todavía estoy aquí. Era pequeño, pero inconfundible, y Griffith, siempre el amigo intuitivo, lo entendió. Más adelante en la entrevista, King preguntó si sabían que era el final. Me temo que sí, admitió Griffith sombríamente. No lo sabíamos. No lo sabía hasta ese momento. Estuvimos allí y en la UCLA fueron muy amables con nosotros. Griffith contó que mientras esperaban cerca de la sala de urgencias, él y otros oyeron al médico decir a la esposa de Don, Francie, que su corazón se había parado en la ambulancia, pero que se había reiniciado. ¿Sí? Lo sabíamos, dijo Griffith. Se veía venir. Don Knotts falleció el 24 de febrero de 2006, a la edad de 8 años y un punto. Muchos artistas consideran a Don Knotts una inspiración, independientemente de lo que él mismo pensara sobre sus logros. No hizo todo lo que pensaba,
pero hizo mucho más que muchos en su misma posición. En Virginia, su ciudad natal, hay una estatua en su honor, y todavía puedes disfrutar de él en televisión y cine en muchas emisoras y servicios de streaming. ¿Qué opinas de Don Knotts? ¿Alguna vez te hizo reír su personaje en El Show de Andy Griffith? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, recuerda darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. No te olvides de ver el siguiente video en tu pantalla. Te gustará.